Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. ¿Hasta qué punto la experiencia profesional contribuye en el ámbito educativo? La experiencia profesional de quienes enseñan derecho parecería convertirse en un elemento de gran importancia para contribuir a la integralidad de la persona que será docente, investigadora, profesora en derecho. Y para conversar sobre este tema, tengo hoy como invitada a una persona que me parece sumamente capacitada y de mucho interés para tratar estos temas. Me refiero a la maestra María Yamilé Cárdenas Vázquez. Yami, como todos la conocemos, es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila en Torreón, donde también obtuvo una maestría en Derecho Penal. Con esta formación, ella ha continuado desarrollándose en temas como la perspectiva de género, el nuevo sistema penal acusatorio, los riesgos en los litigios penales, la cuestión penitenciaria, lo que la ha llevado a combinar el ejercicio profesional en esta materia con la actividad académica, donde ella ha impartido clases siempre en materia penal y materia procesal penal, hasta que hace un par de años la Universidad Iberoamericana en Torreón se dio cuenta del talento que ella tiene y la invitó para integrarse como coordinadora de los posgrados en Derecho en la propia Universidad Iberoamericana con la sede en Torreón. Recientemente, Yamilé ha participado en unos importantes congresos internacionales y particularmente en el mes de octubre quiero destacar que ella representó a la zona norte del país del sistema de universidades jesuitas en la ciudad de Guatemala, en donde se celebraron unas jornadas de intercambio y experiencias y buenas prácticas docentes en materia de derecho. Yamilé, muchas gracias por haber aceptado la invitación para compartir conmigo estos micrófonos. Me parece que tu experiencia profesional es de gran interés y realmente te tocó estar en la cresta de la ola porque tú entraste a estudiar estos temas de la reforma penal y la situación de las víctimas y los riesgos procesales en el momento en que estos estaban emergiendo. Cuéntame cómo fue esta experiencia a ti, una persona que ha desarrollado desde la facultad este interés por la materia penal. Bueno, primero muchas gracias que la presentación es para mí un honor estar en este espacio, doctor. De verdad aprecio mucho la invitación. Desde el momento que tuve la oportunidad de trabajar ya de la mano en nuestra maestría en Derecho Privado y de los Negocios, y que me comentó de su proyecto, quedé fascinada. Es de verdad un trabajo constante y de mucha calidad
y que estar para mí en este momento con usted, bueno, me llena de alegría y de mucha emoción. Y sí, como bien dice y me han preguntado en otras ocasiones, ¿por qué elegir penal? Y sobre todo si nos vamos años atrás, estamos hablando que ya pasaron varios años, en aquel momento mi ciudad, aquí Torreón, Coahuila, no estaba como lo está hoy en día en cuestión de seguridad. Y aún así hubo algo que desde el primer momento que tenía que elegir dónde hacer mis prácticas, dónde hacer mi servicio social, hubo algo que me atrajo por completo al centro penitenciario. Mentiría si ahorita digo qué fue, no lo sé. Simplemente el día que teníamos que elegir había una oportunidad de ingresar ahí. Obviamente nadie se peleaba por entrar a hacer las prácticas al centro penitenciario y dije, ¿por qué no? Ni siquiera estaba cerca. Yo soy de Gómez Palacio, Durango, entonces el centro penitenciario de Torreón me quedaba muy lejos y aún así me apunté y estuve ahí. Desde que en mis prácticas, mi servicio, el poder conocer de lleno el centro penitenciario, la forma de trabajar, los ejes de reinserción social, tuve muy buenos maestros. El doctor Apolonio, que fue mi primer jefe, me compartió de esta gran pasión porque yo veía cómo se interesaba. Y algo que yo notaba es que veía y explicaba de una manera muy sencilla el quehacer penitenciario, ¿no? Entonces dije, algo hay de ahí que tenemos que socializar y que no se quede nada más aquí. Y sí, lo fui comprobando con el paso del tiempo. Yo salía muy emocionada del centro penitenciario, compartía con mis maestros, con mis compañeros. Desde el hecho de cambiar la perspectiva de cómo se piensa en un centro penitenciario, todavía hay personas que al día de hoy, 2026, piensa que un centro penitenciario es un lugar oscuro y que las personas están por sin ningún lado y que al contrario, el centro penitenciario, y lo describen así las personas que acuden como visita o los mismos PPLs, es como una ciudad pequeña, es una ¿Los ciudad PPNs estructurada. quiere decir qué Son cosa? las personas privadas de libertad. Entonces, los PPL, su experiencia es como y la gente que ha ingresado, mis alumnos que yo he llevado a que conozcan el centro penitenciario femenil y el varonil aquí de Torreón y de San Pedro, lo describen como una ciudad pequeña y sí, es una ciudad que prácticamente se autorregulan entre ellos mismos, en donde hay actividades, en donde tienen que trabajar, hacer deporte, en donde tienen la oportunidad de poder inclusive seguir estudiando, donde tienen al alcance un servicio médico, en donde se les brinda los servicios. Entonces, este tema de poder compartirlo y de aprovechar cada espacio para hablar de la materia penitenciaria me dio un norte. Luego que estuve ya ahí en el centro penitenciario, tuve la oportunidad y la fortuna de que llegó una oportunidad para mí, nada más que fue en la ciudad de Saltillo. Y sí, así como lo comentaba doctor, me tocó justo la fase de la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Ya no es nuevo, ya es todo una quinceañera, ya estamos hablando que esto empezó en el 2008, en aquel entonces nos daban 10 años para que pudiera estar en todo el país. Llega aquí a Coahuila en el 2014 y justo yo entro en agosto al sistema y me mandan para Saltillo y allá tuve la fortuna de pertenecer a la primera unidad de medidas cautelares del Estado y de realizar la primera evaluación de riesgos procesales de la mano de mi ex administradora, la licenciada Emily de Canini. Y pues teníamos los bocetos, teníamos los formatos, la capacitación que nos habían brindado y era ahora sí que pues no había quien preguntarle, teníamos que A entender ver, ayúdame un poco Sí, a ampliar el tema. Las medidas cautelares en el nuevo sistema penal acusatorio es nuevo respecto a todos los siglos que había el anterior sistema, pero aunque tenga 15 años, sigue siendo novedoso y sigue teniendo aspectos que hay que aprender. ¿Cuáles son estas medidas cautelares y cuál es la importancia y cuál era tu rol en este proceso? importancia de esta unidad que llega con este sistema de justicia penal.
era dotar a través de una metodología quiere decir que no podías improvisar, que no podías tratar a un PR, a un presunto responsable o a un imputado y entrevistar según lo que se te ocurriera en ese momento, oye, ¿cómo te llamas? ¿Dónde vives? No, no. Es una metodología porque es a través de unos formatos especializados, en donde ya vienen ahí los rubros definidos que tenemos que ir llenando para poder después vaciar la información, verificarla y poder sugerir una medida cautelar. ¿Qué son las medidas cautelares? Al final son condiciones que impone el juez de control para asegurar que una persona que está sujeta a una causa penal, que está sujeta a una investigación, no necesariamente tenga que estar en prisión. Si el delito, las circunstancias, el cómo pasó el hecho lo permiten, pueden otorgarte una o varias medidas cautelares en libertad. Entonces, nuestro quehacer es muy importante y relevante porque hay un debate, hay un momento en donde vinculado a proceso se hace el debate de la medida cautelar previa Vinculado a y proceso y sujeto a proceso es lo mismo. hay una formulación de imputación y luego hay una vinculación a proceso, sí. Ya que alguien se vincula a proceso, que el juez de control ya determinó, ahí se puede ya sugerir la medida cautelar y el juez la decreta. Y digamos que en un momento determinado estas medidas, ¿cuáles podrían ser? Porque es muy común, de hecho es una de las críticas que se hace al nuevo sistema penal acusatorio, que con frecuencia personas que implican cierto riesgo y peligrosidad social, eh, con frecuencia quedan en libertad a lo largo del proceso, cuando en realidad la sociedad podría esperar que estuvieran pues encarceladas. Y de hecho este es uno de los temas que se ha discutido ampliamente y que se ha llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy importante que menciona, doctor, es peligrosidad. El dictamen, la opinión técnica que emite esta unidad de medidas cautelares, no estudia la peligrosidad de la persona presuntamente responsable. No es un peritaje, no es para decir qué tan peligroso pudiera ser, sino el riesgo procesal que representa que este presunto responsable llevara el proceso en libertad. Un ejemplo muy sencillo, el homicidio culposo. En el homicidio culposo, estamos hablando que X persona va a su trabajo, que tiene en su trabajo más de 20 años, es un padre de familia, con 3 personas que dependen económicamente de él, que está pagando su casa, que tiene asiento familiar en la comunidad, que no tiene visa, no tiene pasaporte, no tiene familiares fuera, no tiene consumo de sustancias, pero que ese día desafortunadamente en el cruce del periférico, una persona que iba en una moto se le atraviesa, lo atropella, lo lesiona y fallece. En este caso, no podemos determinar nada más por el hecho si la persona merece o no estar en prisión durante el tiempo de la investigación. Yo creo que aquí la parte en lo que la sociedad se confunde es que pasa el hecho el día de hoy y pasan las 48 horas, pasa la audiencia, lo vinculan, le dan de medida cautelar el brazalete y que vaya a firmar y la gente luego entiende, es que salió a los 5 días, ya es inocente. Y no, no quiere decir que sea inocente, sino el proceso, la investigación, él la va a llevar en libertad. Recordemos que este nuevo sistema nace para despresurizar los centros penitenciarios, porque en el anterior sistema inquisitivo, en el anterior sistema era todo mundo es culpable hasta que me demuestre que es inocente. Ahora es al revés, ahora todos son inocentes hasta que se demuestre que son culpables. Entonces, esta persona que era primo delincuente, que no tenía antecedentes, que inclusive ni siquiera fue una falta de precaución, sino que esta persona que iba en la moto de manera imprudente conduce, se determinan a través de una tabla que viene de artículos, que viene el Código Nacional de Procedimientos Penales, y lo que tenemos que determinar a través de la necesidad de cautela de los riesgos es que no haya riesgo de sustracción, que no haya un riesgo de que obstaculice el proceso y que no haya un riesgo para la víctima o la sociedad. Al Bueno, en finalizar, este sentido, a mí me parece importante decir
que la presunción de inocencia también existía en el antiguo sistema. Simple y sencillamente lo que cambiaba era la presunción de peligrosidad que hacía que la persona quedara encarcelado a lo largo del proceso. Ahora esto ocurre de manera distinta, evaluándose los riesgos que tú me estás comentando. Y solamente concretándonos al hecho actual. Estamos frente a un derecho de hecho y no de autor. Entonces, únicamente con el hecho que tenemos, con los elementos que tenemos a través de la noticia, a través del hecho, a través del informe policial homologado, lo que se va a verificar, porque recordemos que pues, es un derecho penal, tenemos que tener sobre todo este nivel científico en las pruebas, entonces tenemos que verificar la información, por eso hago la precisión de que los instrumentos y todo lo que se utiliza es una metodología de trabajo especializada, porque lo que queremos es obtener información relevante y de calidad. Y eso es lo que hace la unidad de medidas cautelares. Ya que ingreso a la unidad de medidas cautelares, pues me acabo ahora sí ya de enamorar de todo el sistema penal y más porque a mí en la facultad no me tocó todavía, Si no tú me voy a fuiste aventar. educada bajo el sistema anterior. Sí, o sea, yo todavía a mí hablamos de averiguación previa, hablábamos de los careos, hablábamos todavía, inclusive creo que apenas se ponía de moda la película de Presunto Culpable, creo que así se llamaba, entonces empezaba este boom, empezaba ya a hablarse, obviamente, entonces a mí me toca esa transición, la implementación, entonces me tuve que adaptar, por eso decidí estudiar la maestría que a pesar de que yo ya tenía la práctica, pues es bien dicho de que los abogados penalistas tienen que ser teóricos y prácticos, ¿no? Entonces me faltaba ahora ya nuevamente reforzar esta teoría y es por eso que ingreso a hacer mi maestría en Derecho. Y pues estuve también en Saltillo a la par de que estaba como coordinadora de la unidad de medidas cautelares de la región de sureste, que es en Saltillo. Era la representante del sistema penitenciario en las audiencias de ejecución, también ya de manera oral. Entonces, seguía yo ahí, no soltaba la parte penitenciaria, pero pues ya también tenía ahora este quehacer de hacer las entrevistas de evaluación de riesgos. Y pues era cada vez que nos convocaba ya fuera el MP o el defensor, tenemos que acudir a las celdas, donde comúnmente aquí en Torreón, antes era aquí en La Colón, en donde detienen a los presuntos responsables en flagrancia. Si no hay presunto responsable, ya después de que formulan la imputación, se les hace un citatorio para que se presenten de manera voluntaria esta evaluación de riesgos. Entonces, les funciona. No quiere decir si alguien del público nos está viendo, si alguna vez tienen un citatorio para presentarse, para que se les practique una evaluación de riesgos procesales. Mucha gente piensa que le va a perjudicar y no. Por eso es que yo en mi discurso siempre decía que si el abogado que litigaba en materia penal conocía el quehacer de la UMECA, conocía de qué estaba compuesta una opinión técnica, que son 3 páginas, pero yo en la práctica veía que en las audiencias únicamente algunos abogados ni siquiera leían el principio, únicamente se iban al final y veían la sugerencia. La unidad de medidas cautelares, el catálogo de medidas está en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí se despliega todo el catálogo de medidas que viene desde la presentación periódica. Esto sobre todo en delitos como la posesión simple de narcóticos, robos simples, lesiones. Es únicamente que vayan y se presenten a firmar. Con esto aseguramos pues que continúen en la ciudad, que no se hayan sustraído. Va desde es la presentación periódica, la exhibición de una garantía económica, el embargo de bienes, la inmovilización de cuentas, la prohibición de salir sin autorización del país, el sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona, la prohibición de concurrir a determinados lugares, la prohibición de convivir o acercarse a determinados lugares, la separación inmediata de tu domicilio, la suspensión temporal en tu cargo, la suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad, el brazalete electrónico, muy popular en su momento, el resguardo en tu propio domicilio, que no es una prisión domiciliaria, simplemente en vez de que te depositen en un centro penitenciario, estás custodiado en tu casa. Y finalmente la prisión preventiva. Obviamente la prisión preventiva ya no se puede combinar con ninguna otra medida cautelar, porque esta es la más gravosa, pero todas las demás sí pueden conformar un combo en el cual
si usted se fija, doctor, cada una tiende a diferentes cuestiones para que nosotros podamos adaptar el presunto hecho y se pueda ahí tachar o los riesgos que haya procesales, pues quitarlos. Si es una persona que viaja de manera frecuente fuera del país, podemos sugerir inclusive que deje sus documentos. También se le puede prohibir que no puede salir de la ciudad, algunos que no pueden abandonar el país, que no te puedes acercar si el hecho ocurrió cerca de algún centro educativo. Existen medidas cautelares en las que el juez ordena que no se pueden acercar. Obviamente la UMECA no puede estar custodiando todos los centros educativos, pero esto quiere decir que si esta persona anda merodeando alguno de estos lugares y se le ubica o se le logra detener, pues ya está desacatando estas medidas, se puede volver a pedir una revisión y se pueden aumentar si resultan insuficientes para Y garantizar estos también tres ejes. eventualmente se puede permitir que la persona salga al extranjero si no hay riesgos de que se Sí. sustraiga de la acción de la justicia y todas estas cosas. Quizá un poco más humano y más considerado a la realidad de las personas. Y retomando el ejemplo que hablábamos del homicidio culposo, esta persona que trae, por ejemplo, puede seguir trabajando inclusive para reparar el daño. O sea, si a diferencia de que se estuviera en el centro penitenciario, Y pues ya no. este tiempo que nos dice que pueden ser hasta 2 años, que en la práctica vemos que se puede extender, pero hasta estos 2 años, en vez de que está en el centro penitenciario, pues se encuentra afuera con un brazalete asegurando otra vez que no se nos vaya, que no obstaculice y que no hay un riesgo para la sociedad. Y él sigue trabajando, sigue generando para poder reparar el daño frente a este delito. Entonces, Y estas también el contacto con la propia familia, que en un momento determinado es un acto, yo no sé si de tortura, pero sí de presión moral tremenda. efectivamente, o sea, el hecho de que él pueda llevar su proceso en libertad sin este temor o sin esta carga de aparte generarle un proceso para la familia económico, porque pues si de él depende toda esta familia del ejemplo que les menciono, pues imagínense, ¿no? Es tenerlo a él allá, pierden esta oportunidad de la persona que les generaba el ingreso, entonces son demasiadas preocupaciones que en este caso y atendiendo a cómo se pudo determinar otras medidas cautelares, pues el imputado pueda responder como a lo que pasó. Entonces, ya que estuve aquí ya en mi ciudad, que se abre la unidad de medidas cautelares en mayo del 2016, o sea, que estamos hablando que este mayo ya son 10 años de la unidad de medidas cautelares aquí en la región. Ya no soy la En La administradora Laguna. de la laguna. Sí, es Laguna 1, que es Torreón y Matamoros, y Laguna 2, que es San Pedro y Francisco y Madero. Ya van a ser 10 años. No me tocó, no me va a tocar celebrar con ellos ahí, pero desde el escenario que tengo, sigo compartiéndolo porque porque veo y corroboro siempre con mis alumnos, con mis colegas, inclusive ahora que tuve la oportunidad de ser ponente en el extranjero, que cuando lo platico, no sé si es porque de verdad le pongo mucho sazón o mucho sabor o mucha crema, pero se interesan, o sea, es un tema, oye, ¿y cómo que un brazalete? Pero yo creo que es un tema relacionado con la vocación. Es Sí. decir, tú tienes vocación de penalista y de criminóloga y entiendes y disfrutas esa materia. Sí, porque también me ha tocado que otros colegas me comparten sus quehaceres y también me quedo como que con ganas de saber más, pero yo inclusive lo he corroborado porque he sido docente en diferentes universidades que a veces ven este tema a la hora que están viendo la materia procesal, pero lo ven así como, ¿no? Como una parte del proceso. Como bueno, ya tenemos la formulación de imputación, ya vinculamos, luego aquí se dicta la medida cautelar a través de un debate y pasan la página.
y luego ya nos vamos a la etapa intermedia y luego ya empezamos a hablar de las salidas alternas y las formas de terminación anticipada del proceso. Y les digo, sí, sí, pero pudieron llegar y determinar, no, no, pues nada más vimos, nos compartieron el catálogo de medidas, nos dijeron que pues podemos pedirle a nuestros clientes, hablando ya de los que litigan, alguna de estas medidas que debatimos y que podemos, yo sí, sí, pero les dijeron cómo, y les dijeron dónde se pide, y les dijeron cómo se interpreta una opinión, y sí les platicaron que se divide en elementos de estabilidad y en elementos de riesgo, y sí saben que se puede tomar en cuenta el máximo de la pena y las actitudes que hayan tomado previas en otros procesos. Entonces ya son esas especificaciones o ya es pudiera ser metodología en donde te van más allá, ¿no? No te quedan nada más en platicar por encima, sino que puedes ir hasta el punto de decir y decir, oye, inclusive si tienes ya a tu imputado que le dieron una prisión preventiva de manera justificada, se puede pedir la revisión de la medida cautelar. Y esto Claro. también es como, ¿cómo? Sí, o sea, no quiere decir que porque en un primer momento, si hubo un debate que no tuvo carente, que fue un debate muy por encimita, en donde las partes, el MP dice, su señoría, pues yo quiero que le dicte la prisión preventiva y a lo mejor la defensa no tiene la opinión técnica de UMECA o no tiene algún elemento y dice, pues, aunque yo pida presentación periódica, no hay manera. No quiere decir que ya vaya a estar todo el tiempo de la investigación así. Tú puedes pedir una revisión de la medida cautelar. Inclusive como víctima, el asesor jurídico puede preguntarle a la unidad de medidas cautelares el comportamiento que está Que llevando esa es una de las para revisarlo. grandes novedades de este nuevo sistema, Sí, la protección de las víctimas y los derechos de las víctimas y la representación de las víctimas. Me hace que es una cuestión muy importante. ¿Quisieras ayudarme a ampliar sí. esta cuestión? En el anterior sistema, lo importante o lo relevante era la pena que se le diera al imputado, ¿no? Era la pena, la finalidad de la pena. Ahora ese sistema está basado en la reparación del daño, una reparación integral, en poder conocer y poderle dar la oportunidad a la víctima o el ofendido de darle opciones y decir, esto es lo que puede pasar en el proceso. Porque sí, sí hay víctimas, sí hay ofendidos en donde ellos inclusive no es que no les importe que la persona vaya a estar o no en prisión, pero a lo mejor para ellos es más conveniente y hay una urgencia más en que se le repare el daño. En que si fue un tema de robo y si fue un tema, ¿sabes qué? Yo quiero que me regrese esa laptop porque ahí tenía mi tesis. O sea, yo quiero que me diga Claro. dónde dejó mi laptop porque ahí tenía mi tesis de mi trabajo de 6 años ahí. Yo quiero que me regrese mi mochila, que me regrese mis artículos, que me repare el daño y se acabó. O una persona por lesiones. No, yo nada más quiero que me pague lo que he gastado en medicamentos, lo que he gastado. Entonces, este asesor jurídico de la víctima, que viene en el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dentro de todos los sujetos que en el proceso, las partes pues nada más son quien puede promover algo, pero todos los sujetos es desde el policía, desde la unidad de medidas cautelares. Entonces, el asesor jurídico tiene la función, en palabras sencillas, para todos aquellos que nos están escuchando y viendo que no son estudiantes en derecho, el asesor jurídico de la víctima es quien le explica lo que está pasando. Es como una segunda opinión o una ayuda también para el MP para ir en el camino del proceso. Es decir, el asesor jurídico se sienta del lado del Ministerio Público y se sienta con la víctima. Del otro lado únicamente está el defensor y el imputado. Si la víctima tiene alguna duda en cómo está llevando el Ministerio Público el proceso, el asesor jurídico puede pedir, por ejemplo, en el caso de un debate de medida cautelar, que el MP viera conveniente únicamente pedir a lo mejor el brazalete y que el asesor motivara a que en el debate pedir a lo mejor una medida más gravosa o simplemente explicarle a la víctima en esta cuestión de las opciones, de una reparación del daño. De mira, podemos irnos a una salida alterna, que es la suspensión condicional del procedimiento, en la cual se repara el daño, se somete al imputado a una serie de condiciones, se vigila durante el tiempo que pueden ser de 6 meses a 3 años. Si comprueba que se sometió y reparó el daño, se sobresee la causa
ahí queda. Claro. Ya no hay un juicio, ya no hay un procedimiento abreviado, ya no hay una sentencia, pero hay que explicarle a la víctima y al ofendido que también al otorgarle el perdón, esa persona queda sin antecedente penal. O sea, quiere decir Sí, que esa persona, porque realmente, a diferencia del sistema anterior en el que se buscaba obtener una sentencia, el obtener una sentencia era la meta principal, aquí no es necesariamente así en este nuevo sistema penal acusatorio. Es decir, eh, inclusive puede haber solución de la imputación sin necesariamente que haya sentencia y condena. a través de un acuerdo reparatorio, es a través de una suspensión condicional del procedimiento. Entonces, en delitos donde no haya víctima con un acto equivalente, entonces sí, sí hay opciones, se abre el abanico. También yo siempre les digo a mis alumnos, lo que a mí me encanta en materia penal, y perdón si a lo mejor en las otras materias desconozco si también sucede, es que en materia penal siempre se va a poder hacer algo, obviamente dentro de los tiempos donde todavía sea una persona procesada, pero siempre va a haber algo que se pueda hacer. Entonces, esto es algo que o sea, es de estudiar tu carpeta de investigación, estudiar tu causa penal, desarrollar una correcta teoría del caso y de brindarle estas opciones en cualquiera de las trincheras que te encuentres, ya sea como defensor del imputado o como asesor particular de alguna víctima. Siempre hay algo que vamos a poder hacer atendiendo al delito, obviamente, estoy hablando de delitos que no ameriten o los que estamos considerando actualmente como no graves, siempre va a haber una medida cautelar, una salida alterna que podamos llevar. Y esto realmente ha contribuido, me imagino, a desahogar las cargas de trabajo y los centros penitenciarios. Eh, en un principio sí, en un principio sí, pero yo he notado, y esta es mi crítica o mi comentario desde la academia, es mi comentario, no como litigante, porque ahorita mi postura es académica. Mi percepción actualmente es que nos volvimos a enfriar. Los operadores del sistema se volvieron a enfriar y yo le hablo a este enfriamiento porque recuerdo estas capacitaciones de hace 10 años en donde nos cambiaron el chip, en donde yo iba nueva, yo no había tenido contacto con el sistema anterior, pero sí vi que muchos otros compañeros tuvieron la oportunidad de sí pasar del sistema tradicional al sistema actual. Entonces para ellos era como así se le decía, tienen que cambiar el chip, tienen que creer en el sistema, tienen que creer que se puede, o sea, que vamos a poder, que va a funcionar, que esto de que haya grabaciones en tiempo real de las Real. audiencias, esto de que de que la gente tenga una cercanía a través de los principios del nuevo sistema, de la publicidad, de que puedan conocer, ponerle cara al juez. En el anterior sistema las causas duraban 7 años en proceso y nunca le veían la cara al juez. O sea, no, nunca había un momento en donde pudieran conocer, que no fuera por el nombre, quién era el juzgador. Entonces, eran demasiados cambios, las salas eran nuevas salas, los centros de justicia estaban nuevos, a mí me entregaban un edificio nuevo, entonces como que traíamos todo este ímpetu de sacar adelante el proyecto con la implementación, de que funcionara y porque sabíamos que no íbamos a poder regresar al anterior sistema, porque la crítica en un principio yo recuerdo que era: vamos a durar así 3 años y vamos a regresar a como lo hacíamos antes. No es cierto, no es cierto. Inclusive todavía hay sistemas, hay juzgados del sistema tradicional porque hasta que no se termine de La conjugar la última de las última causas, sí. ¿verdad? Entonces todavía existe en Saltillo un juzgado tradicional, pero pues ya no va a pasar, no vamos a regresar al sistema anterior. Y sí, claro que hubo al principio esta soltura de los juzgadores de confiar en las medidas, de decir, ok, esta persona es primo delincuente, es un robo de cuantía baja, no es necesario que por un robo de 6,000 pesos
vaya Sí, a o lo estar. que sucedía anteriormente, que te robabas unos tacos de barbacoa y te trataban como que si hubieras cometido el más horrendo de los crímenes. Exacto, o sea, no, el costo que generaba al sistema de que estuviera 6 meses, un año en el centro penitenciario, iba a ser 10 veces más que lo que él había robado. Entonces, yo siento y repito, es mi perspectiva. Desde estos, ya tengo yo 2 años, ahora sí que retirada, o sea, tengo 2 años en la academia, fuera del medio, pero mi perspectiva es esa, que antes había una confianza más certera en la unidad de medidas cautelares y también había una publicidad mayor, o sea, de vengan, pidan opiniones técnicas, acérquense, si la opinión técnica que te brinda un meca no le entiendes o no, pregúntale a la persona que evaluó en base a qué te está otorgando esto, porque también el que te platiquen los factores de riesgo a ti, aunque sea contrario a lo que esperabas en una opinión técnica, te ayuda para que lo Claro, debatas. Entonces, claro. era lo que yo decía, ¿por qué no se interesan? Aunque la opinión técnica traiga 15 elementos, pero si yo veo que en la manera de verificar, si yo veo que no son tan relevantes para el delito, si yo siento que los dos elementos de estabilidad, el hecho de yo decir que la persona tiene 45 años en la ciudad y que tiene 7 dependientes económicos, para mí es razón suficiente para decir que no se me va a ir a Juárez por un robo Claro, simple. claro. Tiene que pesarle más al juzgador para dar ese paso y otorgarle el combo de medidas. Entonces, yo siento que falta retomar esta práctica en donde Renovar el espíritu con el que se ha... sí, en donde el debate sea rico, en donde el debate sea sustancioso para el juzgador y que, híjole, también estoy mandándole trabajo a las UMECAS del Estado, pero en donde se vuelva a retomar esta práctica y no en automático o a través de un debate muy sencillo se empiecen a hacer habitual el prisión preventiva justificada, prisión preventiva justificada, prisión preventiva justificada. Entonces, yo creo que de ahí va el poder socializar este tema. Por eso yo con mis alumnos actualmente estoy dando la materia de teoría de delitos en particular. Entonces, a pesar de que es teórico y es completamente alejado del proceso todavía, yo me comprometí a darme un espacio para justo explicar, porque a lo mejor no tengo oportunidad de volver a verlos, y que yo palomé el hecho de que a mis alumnos, al alumnado, les compartí o les dejé por ahí la semillita de que conocieran esta institución, de que conocieran el quehacer y sobre todo también de destacar que es poco el personal actualmente en estas unidades y que si en verdad se les diera su espacio y se les diera su foco y su relevancia y su importancia, yo creo que también ayudaría mucho a que el engrane de toda esta operación y de todos los que hemos sido operadores del sistema actual penal, nos contagiemos y retomemos, ¿no? Yo creo que la Pero es sobrecarga. muy importante esta, para un profesor, es muy importante este aspecto de la vivencialidad del derecho, es decir, no solamente haber estado en contacto con los libros, por muy importantes que los libros son, pero también es muy importante, me parece, haber estado en contacto con la realidad. Y esto de alguna manera me permite a mí comentar que tú eres una persona que aunque siempre ha tenido intereses académicos y de alguna manera estabas siempre presente en la actividad universitaria, pues realmente más del 95% de tu tiempo era dedicado a la práctica profesional desde adentro de las fiscalías o de las procuradurías. Pero llega un momento en el que tú decides dar el triple salto mortal y cambias el énfasis en la práctica profesional para dedicarte de tiempo completo a la actividad académica.
Me parece que es un cambio muy importante y a mí me gustaría que me conversaras sobre qué es lo que ha significado para ti y de alguna manera cómo esta experiencia profesional fortalece tu actividad académica, si es que la fortalece o son dos aspectos divorciados de la vida de un jurista. Yo creo que el hecho de que se me permita impartir clases en la materia, no nada más me exige que me quede con con mi experiencia, sino que siga yo actualizándome en el tema. Porque antes, en su momento, porque era docente a la par de que era administradora, inclusive al momento, al final, cuando yo dejo la unidad de medidas cautelares, me retiro siendo la directora estatal, o sea, era la encargada de todas las UMECAS del estado de Coahuila. Entonces ya estaba ya estaba en la cumbre del proyecto, ya había tenido la oportunidad de compartir con los administradores del estado, ya había tenido la oportunidad de replicar estas pláticas en donde Claro. yo les podía dar el antecedente de que así lo hacíamos en el 2014, así lo hicimos en el 2015. Sí, porque tú viste a ese bebé Sí, crecer desde el principio. sí, me costó mucho trabajo, pero también había esta otra parte en donde mi hija me necesitaba de tiempo completo y de donde también pues yo tenía una aspiración económica mayor. No olvidemos que pues yo era parte del gobierno del estado y pues también no es una parte pues también remunerada. Entonces empecé yo a buscar oportunidades y llega una oportunidad, no se lo mencioné, pero antes de estar en la Ibero estuve en CFE. Entonces llega a mí una convocatoria de CFE y yo creo que ahí fue en donde dije, es el momento. Entonces primero estuve en Comisión Federal de Electricidad, estuve aquí encargada del departamento jurídico de Gómez Palacio y pues me llenó el ojo. También fue un salto de fe porque sí iba a haber la materia penal, pero también iba a haber las demás materias, mercantil, amparo. Entonces, eh, fue impulsado por esta plática con mis papás, esta narrativa de decir, es una oportunidad, seguía siendo parte del gobierno, ahora ya era el gobierno federal, era una empresa consolidada, era ir a terrenos distintos y pues inclusive lo conversé también con mi jefe en su momento y me dijo, adelante, ¿no? Adelante, hazlo. Y me cambié a CFE, luego ahí dije, no, es lo mío definitivamente. Tuve la oportunidad de estar ahí, agradezco mucho, pero también de ahí me di cuenta y ahorita estoy relacionando la plática y porque para mí es muy importante actualmente lo que hago en las maestrías, porque ahí me di cuenta que también el ponerte un apellido definitivo y decir, Yami Cárdenas es penalista, a lo mejor te puede funcionar unos años, pero llegas a una edad en donde la vida te va requiriendo que expandas tus opciones y también a mí me limitaba demasiado. Entonces, el hecho de que también yo nunca me preocupé en el tiempo que estuve como operadora, como funcionaria pública, de no nada más especializarme en esto, sino estar atenta a lo que pasaba en las otras áreas y poder seguir aprendiendo, pues llegué a comisión y me sentí todavía que me faltaban más herramientas, que tenía que especializarme en otras áreas. No nada más ya quedarme para siempre en este camino. Y es por eso que tengo a la vista la oportunidad de la convocatoria para postularme en la Universidad Iberoamericana, que en un primer momento dije, no hay manera. Yo decía, híjole, no hay manera. Es la Dirección de Investigación y Posgrados a nivel aquí local, pues la mejor universidad privada que existe, sobre todo con la carrera de Derecho. Entonces dije, me voy a postular, lo hice eh, y bendito Dios, pues fui seleccionada. Estaba difícil, conocí a los colegas también, por ahí supe quiénes eran los colegas y yo decía, no hay manera, pero bueno, yo creo que lo que me ayudó, doctor, y a lo mejor aquí lo van a corroborar nuestro público, es que hay un momento en donde nos hacen una microenseñanza, que es una oportunidad en donde tienes que dar
tu tema favorito, que adivinen cuál fue, tienes una oportunidad y estás frente a todas las autoridades y tienes que dar una clase de manera magistral y en donde ahí puedan ellos confirmar que tienes las tablas, que tienes la pedagogía, que tienes la vocación, que tienes el interés, que tienes esto que se necesita para poder combinar, y es una fórmula que ahora yo busco como coordinadora académica para los maestros que pongo al frente de las aulas en los posgrados en Derecho, ¿no? Poder combinar es la práctica, como usted, doctor, que también ahorita vamos a llegar a ese punto, pero agradezco que sea parte del claustro académico de la Universidad Iberoamericana en los posgrados de Derecho, en la maestría de privado y de los negocios. Yo busco esta fórmula, que traigas la experiencia y que aparte tengas esta habilidad de poder estar frente a un grupo y compartir lo que sabes de una manera sencilla y directa y fácil, ¿por qué no? Entonces, llego a la Universidad Iberoamericana, me dan la oportunidad de ser la coordinadora académica y ¿de qué me sirvió todas estas tablas y todo este camino? Pues yo creo para poder buscar justo perfiles así para cada una de las materias, ¿no? Buscar un perfil idóneo y me ayudó porque desde mi experiencia, desde lo que yo tuve que vivir, entendí la importancia de buscar maestrías como las que ofrecemos en la Universidad Iberoamericana, que te dan, sí están, sí para determinado público, pero que con las materias que puedes cursar, te puedes sentir, por ejemplo, en la maestría de Derecho Constitucional y Amparo, tienes la oportunidad de ver el amparo penal, el amparo fiscal, el amparo laboral, o sea, que no nada más te cierres o te limites a especializarte en un solo tema. Entonces, esta plática la tengo uno a uno con todos los prospectos de la universidad, toda la gente que acude a nosotros para poder o que nos da la oportunidad de contemplarnos dentro de la oferta educativa aquí de la localidad y me ayuda en este Sí, sentido en porque donde de alguna manera el mundo está requiriendo gentes que tengan una visión transversal de la realidad, no necesariamente especializada. así es. Entonces, esta fórmula nos funciona, es por eso que tengo un claustro académico que no estoy cambiando constantemente, son maestros que me favorecen con su presencia año con año en las materias que me imparten y que garantizan esto, o sea, garantizan esta calidad educativa y pues hemos tenido muy buenos resultados. Claro que cómo le hago para esta otra parte, pues en estos espacios, doctor. O sea, a donde me invitan, a donde tengo la oportunidad de ir a hablar de la palabra del Código Penal, no, donde tengo la oportunidad de ir y exponer la maravillosa oportunidad que tenía al ser operadora del sistema, pues yo siento que de alguna manera sigo palomeando esta parte, donde me exige que me siga actualizando, porque también 2 años es demasiado, en 2 años puede cambiar por completo la forma de trabajar, pero por lo mismo sigo viendo audiencias, sigo al pendiente, delitos llegan, por modalidades, pero pues obviamente lo que diga el Código Nacional de Procedimientos Penales prevalece y es por eso que me mantengo como que también al día. Sí, esto me parece muy importante. Ahorita te voy a preguntar sobre específicamente cuáles son las áreas que se cubren en los posgrados y por qué. Pero antes de entrar en esta materia, a mí me gustaría hacer un paréntesis para hablar de estas jornadas de intercambio de experiencias y buenas prácticas en la enseñanza del derecho actual con respecto a, frente a los retos que estamos viviendo en todos los ámbitos, y la enseñanza del derecho no es ajena a los grandes desafíos que vive la humanidad en estos momentos. A partir de tu experiencia profesional y ahora tu acercamiento de tiempo completo a la vida académica, cuéntame
¿cuál es tu visión justamente de esta manera de enfrentar los retos y desafíos que enfrenta la enseñanza del derecho y cuál fue tu experiencia en Guatemala, donde entiendo había gente de universidades jesuitas, de otras partes de América Latina? Colombia, me imagino, la Javeriana estaba Sí. presente, la propia Universidad Rafael Andívar, que es la Universidad Jesuita en Guatemala, y desde luego la Ibero en México y el ITESO, ¿verdad? Sí. Que por alguna razón el ITESO no se llama Ibero, pero es evidente y eminentemente la presencia jesuita en Guadalajara. Cuéntame. Sí, fue una experiencia, yo ya he tenido oportunidad de ser ponente de manera internacional, pero fue en tiempos de pandemia. Entonces, participé en un congreso en donde hablé de las medidas cautelares aplicadas en el delito de violencia familiar para Tumbes, Perú, pero esta fue la primera vez que salí del país como invitada ponente para estas jornadas, en donde teníamos que hablar de nociones, aproximaciones a nuestro sistema jurídico y también la convocatoria era de docentes en derecho porque era platicar que no importa en qué país estuviéramos, son realidades muy parecidas, en donde ya nos obliga a hacer estas aulas interactivas, estas aulas digitales con los temas de la inteligencia artificial, con los temas también de la importancia y la relevancia de llevar el tema de la investigación en nuestros alumnos, o sea, de poder llevar estas materias de la metodología y de por qué es importante que ellos encuentren un estímulo y que encuentren una referencia y encuentren una pasión al momento de investigar. Entonces estuvimos ahí conversando dentro de mesas en donde inclusive nos brindaron por ahí libros con una metodología especializada para poder llevar de la mano estas nuevas formas de enseñanza que es las aulas interactivas se refiere a todos los sistemas, el Moodle, la manera de cómo puedes utilizar inclusive en tus presentaciones al momento de que tienes alumnos a distancia, de cómo como docente tienes que no nada más, repito, estar como experto en tu tema, sino adentrarte en estas exigencias Sí, digitales. aprovechar las nuevas tecnologías que por un lado representan un reto, pero por otro realmente representan grandes oportunidades. Sí, de cómo yo me he topado en momentos en donde el plagio en los documentos, en las tareas, la inteligencia artificial, esta parte en donde tenemos que pedir que retomen el hábito de escribir, que retomen el hábito de poder tener una lectura, que exploren más allá. Entonces, es muy fácil, doctor. Usted está en la academia como yo. Uno se da cuenta en los trabajos, cuando un trabajo está hecho puramente a mano y con el interés del alumno y cuando te entregan un trabajo perfectamente cuadrado a través de una inteligencia, que no está mal, no hay que estigmatizar, no hay que satanizar a las inteligencias artificiales, pero el hecho es que tenemos que estar también a la vanguardia y que el alumnado de la mano del maestro aprenda a beneficiarse, pero también no dejar esta parte crítica en donde tiene que estar plasmado tu pensamiento como alumno. Entonces Claro. era este el tema, tan es así que en el mes de mayo vamos a tener unas jornadas aquí en posgrado en donde el tema va a ser la inteligencia artificial, porque sí podemos escuchar, obviamente que el tema está en muchos lados, pero como que no nos hemos tomado el tiempo para sentarnos y para ya aterrizarlo en materia educativa, en la enseñanza. Entonces me lo traje de tarea y lo vamos a hacer realidad, ¿no? Para tachar ahí el pendiente y poder compartir y poder dejar eso en los colegas. Y también una de las prácticas que recuerdo que más me les llamó la atención, aquí los tengo, es que yo en toda mi preparación como docente, a ver si no me dicen Lady Pipas, yo a mis alumnos, en el momento en el que voy a impartir un tema que es muy teórico, en el que exige que se encuentren
por completo concentrados en lo que van a hacer y les llevé, ahí tenía yo a todos los compañeros de Guatemala y de Colombia y mi compañero de ITESO, ahí los tenía todos con sus limpiapipas. Es que al momento en el que yo les comparto al alumnado que vamos a tener un tema pesado, que es un tema que amerita que va a haber una lectura, que tenemos que estar concentrados, les llevo al salón de clases su limpiapipas y les pido que lo puedan tener ahí a la mano y que el tiempo o la necesidad a lo mejor tener el móvil o de estar en el teléfono o de estar scrolleando o de voltear para todos lados y les pido que con su limpiapipas ahí me hagan alguna figura o que a ver qué pueden crear con ellos. Y me ha servido, o sea, me garantiza que por lo menos ya le puse cronómetro, porque hablamos de que la maestra Yami quiere pruebas. Me permite por lo menos tener de 15 a 20 minutos a mis alumnos enfocados. Ya después de 15 a 20 minutos ya hay unos que ya me lo sueltan, que ya como que ya dicen ya, pero me ha funcionado y luego he visto que ellos lo practican en otras clases. En otras clases ya traen ahí su limpiapipas cuando saben o es una clase muy temprano, es a distancia, ya sacan y están para no tener esta necesidad de tener esta fijación con algún otro Oh, distractor. bueno, es que son herramientas importantes, pero también son elementos de distracción. Yo creo que en un momento determinado las nuevas tecnologías ayudan mucho, pero realmente se está perdiendo la capacidad de concentración, la capacidad de análisis. Yo creo que esta experiencia que tú vas a desarrollar a fines del próximo semestre, me indicas, sobre los retos de la enseñanza frente a las nuevas tecnologías, es un tema que realmente nos debe ocupar mucho de nuestro tiempo y de nuestra reflexión. Y sobre esto, yo quisiera que me dijeras, bueno, y los posgrados que ofrece la Universidad Iberoamericana en Torreón, particularmente los posgrados en materia jurídica, sobre qué están focalizados y qué es lo que persiguen, cómo les ha ido, cómo ha reaccionado la comunidad, etcétera. Posgrados, tengo dos, que es la maestría en Derecho Privado y de los Negocios, en donde nuevamente agradezco que el doctor nos acompañe como uno de los mejores docentes. Y en esta maestría de Derecho Privado y de los Negocios tiene un enfoque más corporativo, más empresarial, a través de las 12 materias que se llevan en esta maestría que dura 2 años. Ellos pueden encontrar desde las operaciones de crédito, la argumentación jurídica, un seminario de datos personales, operaciones de crédito y también en la maestría de Derecho Constitucional y Amparo vemos desde derechos humanos, los aspectos básicos del amparo, la suspensión, y vamos especializándonos en cada uno de ellos. Como le comentaba hace un momento, tenemos un seminario de amparo penal, uno de amparo laboral, uno de fiscal y administrativo. Tenemos también todo un bloque constitucional, porque a raíz de la reforma que vivimos, de los tiempos que vivimos el año pasado, hubo por ahí una separación, una brecha en el bloque, en la materia constitucional, y nosotros desde hace ya muchas generaciones consideramos que esta pasión también por la Constitución es en materia de amparo, lo que finalmente crea a estos expertos en esta figura. Y pues es una maestría que prácticamente prevalece porque la publicidad orgánica, esa de boca a boca, esa de nuestros egresados, es la que nos permite que lleguen los prospectos prácticamente a tocar ahí la puerta de la Dirección de Investigación y Posgrado. ¿Por qué? Porque se transmite entre ellos como estos docentes que les comentaba, son docentes que logramos traer de las mejores universidades de fuera del estado, es decir, tenemos muchos docentes de Ibero México, tenemos docentes de Ibero León, tenemos docentes del ITESO y de otras universidades como la Panamericana, la Anáhuac, tenemos de la Facultad Libre de Derecho. Entonces, prácticamente es como si ellos emprendieran un posgrado
ubicándose en las mejores universidades del país, llevando una materia. Entonces, lo que yo hago es concentrarlos y hacer que suceda desde aquí, desde la región. Y también la oportunidad que nos dejó, Y reconociendo que hay gente muy valiosa en la laguna. claro, sí, también tengo maestros aquí, como el maestro Alcanta y el maestro Herreman, que ellos están aquí en la localidad y que también permiten este seguimiento puntual y que las clases sean totalmente presenciales cuando el maestro puede, que la agenda lo permite y que se encuentra aquí. Esto me parece muy interesante y además de este maestría en derecho privado, ¿qué otras maestrías tienes? ¿Estás ofreciendo? También pueden hacer la especialidad, o sea, en vez de hacer 2 años, 1 año y medio, puedes hacer la especialidad en juicio de amparo o la especialidad en derecho privado, pero yo como coordinadora académica sugiero que la diferencia son 3 materias. Yo creo que el grado académico de la maestría es muy relevante y pues inscriben por regla o porque así lo deciden, inscriben la maestría. ¿Y no han pensado en el doctorado? Sí tenemos un doctorado, pero el doctorado es en investigación de procesos sociales. Entonces, es un doctorado, dura 4 años y también tenemos, gracias a Dios, por ahí un gran número de alumnos. Sí, a mí me parece que esto es muy importante porque realmente la educación es un elemento fundamental para Sí. el desarrollo de las comunidades y para el crecimiento de la población, el crecimiento no solamente económico, sino el crecimiento humano y de la calidad de los servicios profesionales que se prestan en las diversas ciudades del país y bueno, particularmente La Laguna, Torreón, Gómez, etcétera, me parece que son un sitio muy importante, un centro de desarrollo muy importante en México. Y que no nos limitamos únicamente a brindar esta oferta educativa a la gente de nuestra comunidad, a la gente de nuestra localidad. Se pueden inscribir inclusive, tenemos alumnos foráneos. Entonces, esto nos habla de que la gente también al momento de elegir un posgrado ya está yendo más allá a corroborar quiénes son los maestros que van a estar al frente, cuál es su trayectoria, de conocerlos. Ahora con las plataformas como LinkedIn, ahora que ya puedes inclusive poder observar qué es lo que está haciendo ese maestro que me va a dar clases en la Ibero Torreón, actualmente qué está haciendo, qué hace aparte de brindar clases allá, pues pueden acudir y buscar a cualquier maestro, y está en un congreso, está en una capacitación, da clases en otros lugares. Entonces ya es mucho más fácil tú poderte hacer llegar de información sobre tus profesores y que esto te dé una idea de si es lo que verdaderamente estás buscando. Entonces, no nada más tenemos alumnos, repito, aquí de Torreón, tenemos gente de Zacatecas, tenemos gente de Chihuahua, tenemos gente de Puebla, de Ciudad de México, que a través y gracias a las plataformas pueden hacer su posgrado con nosotros. Entonces, nos preocupamos, sí, por crear los mejores para el mundo, que egresen a través de una rúbrica en donde obviamente pulan sus cualidades, en donde se busca obviamente que puedan salir expertos en el tema, pero no que se quede nada más en el talento propio de la comarca lagunera, sino que se expanda a todas las partes del país, inclusive fuera, porque no tenemos maestros también de talla internacional. Entonces esto no nada más hace que tengan una clase, sino que se abra un networking, porque entre el alumnado, entre el maestro, gracias al cruce de contactos, al hecho de que puedes seguir teniendo esta vía con ellos de manera directa, pues se amplía demasiado, ¿no? Luego yo he tenido la oportunidad de ver cómo de aquí han salido grandes proyectos entre el alumnado que llegó sin conocerse, pero que empiezan a ellos a reconocerse, a recomendarse e inclusive a poder obtener mejores empleos. Entonces, yo creo que es Bueno, importante mejores rodearte. empleos, mejores ideas y más desarrollos, porque aunque tú haces un gran énfasis en los profesores, que me parece que ustedes tienen a un profesorado de gran calidad, yo creo que también hay que mencionar
la calidad de los alumnos. Me parece que están muy bien escogidos y son gente muy inquieta intelectualmente y con gran capacidad de ejercicio profesional. Es decir, tienen un pie en la realidad, pero también tienen inquietudes intelectuales. Esto me parece que es muy importante que esté sucediendo y bajo tu liderazgo creo que se alcanzarán metas muy importantes, además de que tú misma tienes tus propias inquietudes y tu propia visión de la educación jurídica a partir de esta mezcla de experiencia profesional y actividad académica, tal como lo has demostrado en tus participaciones en congresos internacionales. Pero lo cierto es que hemos estado conversando sobre una serie de temas, incluso algunos que ameritarían un tratamiento a mayor profundidad. Y con este propósito a mí me gustaría invitarte para que nuevamente te puedas reunir conmigo a conversar sobre estos interesantes temas. Pero al vernos en la necesidad de concluir nuestro programa del día de hoy, a mí me gustaría invitarte para que tú pudieras dirigir un mensaje claro, contundente y significativo al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Agradecerles primero, me imagino que nos están viendo estudiantes, que nos están viendo colegas, que a donde llegue la señal de este programa, agradecerles agradecerles por el espacio y por la atención y pues que continúe esta fiesta educativa, esta fiesta del saber y que podamos entre todos hacer esta comunidad donde podamos compartir nuestras realidades, en donde se rompa el hielo entre colegas, entre el alumnado y que cada quien tenga la oportunidad desde su trinchera, desde su pasión, desde la materia y área que dominen, que lo puedan compartir con los demás, ¿no? Que siempre haya esta necesidad de no quedarnos con la experiencia, compartirla, y de ahí estoy segura que se va a obtener toda una fiesta educativa. Entonces, gracias, muchas gracias por el espacio. Espero volver a su programa y pues sepa que desde acá ya tiene a sus seguidores fieles del programa. Muchas gracias. Me parece que lo que dices es muy importante y hay que continuar el proceso de formación. El proceso de formación de un abogado continúa durante toda la vida. Y al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa, les recuerdo que su opinión es muy importante para nosotros y que nos gustaría tratar especialmente aquellos temas que resulten de su mayor interés. Y a la maestra María Yamile Cárdenas no me queda más que agradecerle su generosidad, su apertura y participación tan vehemente en estos temas que resultan de gran interés. Y sin más por el momento, me despido hasta la próxima semana. Muchas gracias, Yami. Gracias.